Buenas tardes, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala. Vamos a iniciar nuestra segunda sesión del curso Derecho Internacional Público. Vamos a ver el día de hoy, de acuerdo al programa de estudio, lo que es el Estado. Ya el Estado, ustedes, jóvenes y señoritas, ya lo han conocido, ya lo ubican como tal, tanto en derecho civil, tanto en derecho administrativo, y ahora, pues solamente es el refresco. Espero que sea normal lo que para ustedes conocer el Estado, sus instituciones, y lo particular que va a ser esta presentación para lo que es específicamente el derecho internacional público. Ya desde la semana pasada les di ciertas directrices con relación a que en este caso, además de los elementos del Estado, vamos a verificar en cierta forma lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, sus funciones, algunas, no todas, de acuerdo a la ley del organismo ejecutivo. ¿Para qué? Porque ese es, diríamos así, esos son los elementos que nos van a servir a nosotros para establecer cuál es la acción, cuál es el actuar del Estado, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de los diplomáticos y alguna situación específica que vamos a conocer. Muy bien, disculpen, no he iniciado la presentación, entonces, si no la misma cosa va a dar, que la tenga yo en pantalla y ustedes no. Muy bien. Vamos a iniciar la presentación. Muy bien, jóvenes y señoritas. Entonces, curso Derecho Internacional Público, semana número 2. El tema del día de hoy, el Estado. Como les indico, ustedes ya lo conocen, no voy a profundizar tanto, sino que me voy a ir específicamente a la particularidad de lo que es, diríamos así, la parte que le corresponde al derecho internacional público. No es una clase tan larga como la anterior, así que tenemos buen tiempo para verlo. Que el estudiante, dentro de la clase de Derecho Internacional Público, conozca las principales instituciones del derecho internacional público, como el Estado, su estructura, los sujetos, eso es algo muy importante, quiénes son los sujetos para el derecho internacional, la clasificación del derecho internacional y la clasificación de los estados. Esto es bonito. ¿Por qué razón? Porque uno cree que el Estado es el Estado y punto, y se acabó. Pero siempre tiene que haber una clasificación. Muy bien. Por favor, lo que son los sujetos del derecho internacional público, antes de que se me olvide, jóvenes y señoritas, me enviaron 2 links de grupos, a grupo de, ¿cómo se llama?, de Telegram. No sé cuál de los 2 tiene más gente, o no sé si es un mismo grupo con 2 links diferentes. Entonces, voy a ingresar a uno, espero que, diríamos así, que sea el que más gente tenga en realidad, y o si alguien me lo puede indicar hoy mismo, para poder ingresar de una sola vez y podamos interactuar. Pero me mandaron 2 links distintos. Entonces, se los quería comentar para que si me pueden confirmar cuál de los 2 o cuántas personas tiene cada uno, o si es un solo grupo con 2 links distintos. Así yo sé que ingreso a cualquiera de los 2 links para que ya podamos interactuar la próxima semana, jóvenes y señoritas.
con las disculpas del caso, pero no sabía si los dos links es del mismo grupo. Entonces, por favor, confírmenme eso. O si son dos grupos distintos, ¿cuál de los dos me podría indicar cuántos ¿qué? Participantes tiene cada uno de los grupos? Y el que tenga más, yo ahí me voy a adherir. Muy bien. ¿Quiénes son sujetos del derecho internacional público? Por favor. Determinar quién o quiénes son los sujetos del derecho internacional público ha entrado en crisis en la actualidad. Esta cuestión está íntimamente ligada a la descripción o definición del mismo, o sea, de lo que es derecho internacional público. Las escuelas específicamente son tres: la clásica, la positivista y la escuela contemporánea o ecléctica. Entonces, jóvenes y señoritas, son tres escuelas no de distinto, diríamos así, de distinto tema, no. Las tres escuelas, clásica, positivista o contemporánea, establecen cada una de ellas los posibles sujetos del derecho internacional público. ¿Quiénes son los sujetos? Los elementos del derecho internacional público. ¿A quiénes o por quiénes se debe el derecho internacional público? La escuela clásica, es la más antigua, sostiene que solamente los estados son sujetos del derecho internacional público. A esta escuela se le reprocha el ignorar la existencia actual de los organismos internacionales. El derecho internacional público moderno atribuye a los organismos internacionales derechos y obligaciones, como lo vimos en la definición de derecho internacional público. Entonces, la escuela clásica es la que establece únicamente que los estados son sujetos de derecho internacional público. Entonces, diríamos así, quedó ya un poquito relegada esta escuela clásica, porque probablemente en sus inicios, sí, definitivamente el derecho internacional público solamente contaba con los estados. Era lo normal, o sea, existían únicamente los estados. Y podríamos decirlo así, no todos los estados eran 100% independientes. Estamos hablando de 1917 a 1948. O sea, los estados no eran 100% independientes. Inclusive muchos de los estados en Europa, lo que actualmente conocemos como los estados más desarrollados, no lo estaban. Allí, si ustedes se percatan, jóvenes y señoritas, se llevaron a cabo las dos guerras mundiales, la primera y la segunda. Entonces, no es, diríamos así, no es que hayan pasado siglos para que esto se desarrollara. Estamos hablando de cientos de años. No. Es, a lo sumo, a la presente fecha, exactamente a la presente fecha. Son 100 años. De 1917 al 2021, exactamente son 17, 18, 19, 20, 21, 104 años, donde solamente existían los estados. No existían organismos internacionales, mucho menos pensar que un organismo internacional iba a ser acreedor de derechos y obligaciones. El derecho internacional público otorga derechos y obligaciones a los organismos internacionales. La escuela positivista, o sea, la segunda escuela, sostiene que el único sujeto del derecho internacional público es el individuo, o sea, la persona humana, porque el Estado es una ficción del derecho, o sea, es una creación del derecho. El Estado actúa por medio de agrupaciones sociales que a su vez están formadas por individuos. O sea, agrupaciones sociales son asociaciones. Y el receptor final del derecho en todas sus manifestaciones es el individuo. Entonces, si ustedes se percatan, la escuela clásica
establece que el único sujeto del derecho internacional público es el Estado. La escuela positivista, que es el individuo, viene y se desarrolla la tercera escuela, la contemporánea o ecléctica. Ustedes saben qué significa ecléctica, ¿verdad, jóvenes? Espero. La ecléctica, combinando las dos tendencias anteriores y ajustándose a la realidad y a la práctica jurídica internacional contemporánea, sostiene que el Estado es el sujeto más importante del derecho internacional público. Más importante, no el único. Pero también lo son los organismos internacionales intergubernamentales y, en casos bien determinados, los individuos. Entonces, unifica las dos escuelas, la clásica y la positivista, y establece que, diríamos así, ambas escuelas tienen razón, pero que actualmente el derecho internacional público se compone por los estados, por los individuos y por los organismos internacionales. Son los elementos más importantes del derecho internacional público. Estos son los sujetos del derecho internacional. Clasificación de los sujetos. Aquí hay varias, diríamos así, hay varias clasificaciones. A la luz de la práctica internacional contemporánea, o sea, actual, podemos clasificar los sujetos del derecho internacional público, en tanto que estados de la siguiente forma. O sea, la situación de esto es que hay infinidad de clasificaciones. Sujetos de derecho, o sea, la clasificación por sujetos de derecho. Los sujetos ordinarios, los sujetos activos, los permanentes con capacidad plena, o sea, los sujetos con capacidad plena, los sujetos generales y sujetos aparentes. Esta es la clasificación, o sea, como quien dice, ¿qué es, diríamos así? ¿Cuáles son las diferentes clasificaciones de los sujetos? Estamos hablando de los sujetos, lo que acabamos de ver hace un momento que tienen ustedes en su presentación. Los estados, los organismos u organizaciones internacionales y el individuo son los sujetos del derecho internacional público. Pero esta clasificación, o hay una clasificación de cada uno de los sujetos por cada estado que existe. Ustedes podrían haber verificado el día de ayer que estuvieron indicando. No están reconocidos todos los estados. Si no estoy mal, son 205 estados los que están reconocidos en la ONU. Ayer, en Tokio, en las Olimpiadas, desfilaron, porque así lo indicaron, 206 estados. Entonces, por cada estado existe una clasificación. Eso es lo que quiere decir. Podemos clasificar los sujetos del derecho internacional en tanto que estados existan de la siguiente forma. O sea, hay 206 clasificaciones. Reconocidos 205 clasificaciones. O sea, hay tantas clasificaciones como estados. Pero la doctrina los ha englobado en, por ejemplo, sujetos de derecho. Aquellos a quienes el derecho internacional concede un derecho de acción ante un tribunal internacional. Y sujetos de deberes y obligaciones, aquellos que directamente responden por las infracciones del derecho internacional. ¿Quiénes responden? ¿Quiénes son? Primero, sujetos de derecho internacional, o sea, el derecho de acción ante un tribunal internacional. Este derecho de acción lo contienen los estados, los organismos y el individuo. Los tres tienen ese derecho.
¿Quiénes son sujetos de deberes y obligaciones? Los estados, los organismos internacionales. El individuo no. El individuo no tiene obligaciones, tiene derechos, pero no obligaciones. Eso es lo interesante, diríamos así. Sujetos, otra clasificación es sujetos ordinarios. Aquellos que desde su origen fueron reconocidos como tales y cuyo origen se remonta bastante lejos. Por ejemplo, Italia, España, Gran Bretaña, Francia. Estos son aquellos reconocidos como sujetos ordinarios. Y sujetos admitidos. Una cosa será lo ordinario y otra cosa admitido. Aquellos que la comunidad internacional admitió como tales posteriormente. Por ejemplo, Cuba, Panamá y todas las colonias que recientemente obtuvieron su independencia, incluyendo Belice, 1992, si no estoy mal. O sea, son sujetos de origen aquellos que fueron reconocidos como tales. Guatemala, y esa sí sería pregunta para ustedes, ¿Guatemala será un estado sujeto de origen o sujeto admitido? Se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea. Muy buena pregunta, ¿verdad? Dejémoslo ahí en pregunta. Sujetos activos. O sea, esta es la tercera clasificación. Aquellos que no solo tienen derechos y obligaciones, sino que cooperan en la creación de la fuente de derechos y obligaciones, es decir, en la creación del derecho internacional. Y sujetos pasivos, aquellos que no crean la fuente de derechos y obligaciones de manera explícita, pero que existen. Entonces, otra clasificación es sujetos activos y sujetos pasivos. Activos, quienes crean el derecho internacional público. Por ejemplo, ¿quiénes? Los estados. Los estados crean convenios entre estados. Puede ser un convenio sería dos, biestatal o interestatal, o declaración, como lo hace los diferentes organismos internacionales, por ejemplo, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, la OEA, Organización de Estados Americanos, el BM, Banco Mundial, el FMI, Fondo Monetario Internacional, etc. Sujetos activos. Y sujetos pasivos, aquellos que no crean Estado, pero, aquellos que no crean fuente de derechos y obligaciones de manera explícita. O sea, que no son creadores, pero sí son receptores del derecho internacional público. Por ejemplo, los individuos. Nosotros como persona no creamos derecho internacional público, pero sí somos sujetos de derechos y obligaciones del derecho internacional público. Somos sujeto pasivo. Otra clasificación, sujetos permanentes. Aquellos cuya vida es constante. O sea, los permanentes, los estados. Hay algunos estados antiguos, como China, ya no existe Fenicia, existe Grecia. China, Grecia, ¿qué otro? India. Serían los estados más antiguos de la antigüedad. Porque actualmente ya no existe Roma, diríamos así como tal, sino que ahora es Italia, Alemania, es de reciente creación. Los estados antiguos, diríamos así, los permanentes. Todos los estados son los permanentes. Normalmente. No nace un estado hoy para extinguirse mañana. No. Solamente Centroamérica, que son los estados, diríamos así, más novedosos, estamos porque vivimos en Centroamérica,
la independencia desde hace 200 años, en papel, pero siempre independencia. Sujetos transitorios, aquellos cuya situación jurídica, internacional es temporal. Tiene vida mientras dura una situación o bien se le da una existencia temporal. Por ejemplo, los grupos beligerantes y los grupos insurgentes. ¿Por qué se reconocen los grupos beligerantes y los grupos insurgentes? Si son insurgentes y beligerantes, diríamos así. ¿Por qué? Porque se les dan derechos, además de obligaciones, respetar el derecho humanitario, esa es una de sus obligaciones, y se les da derecho para que puedan, en algún momento determinado, llegar a firmar un acuerdo de paz. Por eso se les da derechos y obligaciones a los grupos insurgentes y beligerantes. ¿Quién le otorga este derecho? Los organismos internacionales debidamente reconocidos, la ONU y la OEA. Entonces, sí se establece como sujetos permanentes, sujetos transitorios. Esta es otra clasificación de los sujetos. También están sujetos con capacidad plena, aquellos que están plenamente organizados y reconocidos por la comunidad internacional. La ONU principalmente da ese reconocimiento a los estados. Con capacidad plena, los estados debidamente reconocidos. Se incluye todos los estados de autogobierno. Tienen el pleno ejercicio de su soberanía en todos sus aspectos. Sujetos con capacidad limitada. Aquellos cuya soberanía se encuentra limitada en su ejercicio. Por ejemplo, los protectorados, las colonias, los que han confiado su representación internacional a su defensa a terceros estados. Por ejemplo, hay actualmente estados que tienen intervención de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué razón? Porque han habido guerras, porque están en guerra o porque existe algún conflicto a nivel interno que requiere de la intervención de otros estados. Y en su caso, no cualquier estado. Para ello se tiene a la Organización de las Naciones Unidas, que ha tratado en la medida de las posibilidades de organizarse para que, por ejemplo, no mande Estados Unidos tropas o no mande Inglaterra tropas como para conquistar en algún momento determinado el estado. No. Sino que a través de la Organización de las Naciones Unidas, las famosas boinas azules. Es algo muy importante que tenemos que conocer. Las boinas azules tienen derecho de poder ingresar a un estado. Guatemala participa en esas organizaciones. Y, por ejemplo, Guatemala tiene presencia en el Congo, tenía también presencia en Haití, donde los gobiernos son muy frágiles o están en guerra civil, o sea, interna. ¿Para qué? Para poder coadyuvar en esos estados, para que en algún momento determinado, como lo indicaban, se autogobiernen y no haya intervención, por ejemplo, una representación internacional. Sujetos generales. Aquellos que son reconocidos por todos los estados. La ONU. Todos los estados ya reconocidos por la ONU están reconocidos por todos los demás estados, de acuerdo a la Carta Internacional de Creación de la ONU. Y sujetos particulares, aquellos que no son reconocidos por todos los estados. Aquellos con autogobierno parcial, por ejemplo, los territorios bajo fiducia, bajo tutela, bajo mandato, bajo la protección de las Naciones Unidas. Entre ellos son territorios no reconocidos, como por ejemplo Palestina, no es un estado todavía. Para terminar, sujetos aparentes. Aquellos cuya situación jurídica no es clara,
desde el punto de vista soberanía, más que todo debido a sus fines. Por ejemplo, el Vaticano son estados aparentes. Sujetos reales, aquellos que son aceptados sin discusión. La clasificación anterior responde a diferentes consideraciones, si podemos decirlo así, el mismo sujeto visto desde diferentes ángulos. O sea, el Estado, los organismos y el individuo conforman estas clasificaciones. Las repito: sujetos de derecho, sujetos ordinarios, sujetos activos, sujetos permanentes, sujetos con capacidad plena, sujetos generales y sujetos aparentes. Pero tienen que ver exactamente con la clasificación de los sujetos. Lo que es el Estado. Conocemos qué es el Estado. Reconocemos qué es el Estado. Espero, en realidad, que ustedes ya ubiquen, mentalmente hablando, qué es el Estado y qué elementos tiene el Estado, que los vamos a ver con posterioridad. Pero yo creo que ya lo deberían de tener ustedes conceptualmente. Ya, ok, Estado, ya sabemos qué es el Estado. El individuo, debemos de saber qué es el individuo, la persona individual. Jurídica, así, jurídica. ¿Por qué razón? Porque tiene sujeto de derechos y obligaciones. Tal vez los organismos u organizaciones internacionales no se percataban como sujetos, pero porque para el derecho interno no son necesarios. Son necesarios para el derecho internacional. De la clasificación anterior podemos concluir que el sujeto perfecto será aquel que sea al mismo tiempo sujeto de derechos y obligaciones, originario o admitido, activo, permanente, con capacidad plena, general y real. A esta definición corresponde solamente el Estado en el pleno sentido. El Estado, para el derecho internacional público, es el sujeto perfecto. Es el sujeto perfecto. Los organismos internacionales de la clasificación anterior, también se concluye que además de los estados, existen otras entidades llamadas organismos u organizaciones internacionales, que son sujetos del derecho internacional público. El individuo. Algunos autores sostienen que los individuos son sujetos de derecho internacional, pero no de manera inmediata, o bien solo excepcionalmente. Esto lo establece Kelsen en la teoría general del derecho internacional. Otros, mientras admiten que los individuos son sujetos de derecho internacional, califican su tesis agregando que tal condición no es posible sin la intervención del Estado al cual pertenece el individuo. Esto es específicamente, diríamos así, como expresamente sujetos sujetos del derecho internacional público. Algo que tenemos que ver y que vamos a estar viendo con posterioridad, jóvenes y señoritas, es el aspecto de lo que conocemos como los derechos humanos. Entonces, vamos a verlo con posterioridad. Eso poco a poco lo vamos a estar conociendo. Pero actualmente lo que necesito que quede claro es que no solamente los estados son sujetos del derecho internacional público. Eso es lo primordial. ¿Qué son los organismos internacionales y qué es el individuo? Que son la parte de esa clasificación. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Jóvenes y señoritas, ya los conocemos. Sabemos de qué se trata. Y
sabemos expresamente, diríamos así, y podemos ya inclusive definirlos. Dos elementos esenciales. Estos ya los conocemos, la población, el territorio y el gobierno, que son parte de los elementos esenciales del Estado, pero además se le agrega la capacidad de establecer relaciones con otros estados. Esto, diríamos así, es lo innovador de los elementos del Estado dentro de lo que es el derecho internacional público. Ya vimos una parte innovadora en los sujetos. Normalmente, para el derecho civil, es el Estado y el individuo, no los organismos internacionales. Actualmente aquí, para los elementos del Estado, no solamente la población, el territorio, el gobierno, sino también la capacidad de establecer relaciones con otros estados. Entonces, ¿qué se entiende por población? Entendemos por población o nación una comunidad de hombres unidos por vínculos de idioma, raza, costumbre y tradiciones comunes, con carácter permanente. Según Rousseau, ya lo habían escuchado, ¿verdad? Espero. Una nación es un conjunto de individuos unidos por un vínculo jurídico y político que llamamos nacionalidad, caracterizado por su permanencia y continuidad. Algo importante. La población o la nación, diríamos así, es la unión, estableces una comunidad de hombres y mujeres unidas. Tenemos que ampliarlo, porque ahí se recuerdan que anteriormente las definiciones solamente cuenta el hombre, pero actualmente no. Inclusive tendríamos que decirlo de la siguiente manera: es una comunidad de hombres, mujeres y niños unidos por vínculo de idioma, raza, costumbre y tradiciones comunes, con carácter permanente. La población es permanente. Si no, no existe Estado, no existe una nación. Territorio. Entendemos por territorio la limitación geográfica específica. A veces el territorio está fraccionado. Por ejemplo, Pakistán antes de la separación, la madre patria y sus colonias, etc. No se requiere absoluta certeza sobre sus fronteras, pues pueden existir disputas fronterizas con sus vecinos, pero sí se requiere que por lo menos un 80% de su territorio esté definido. Por ejemplo, Guatemala. Guatemala tiene una disputa actualmente territorial. Esa disputa, después de casi 200 años, 150 por ahí, 150 años, se está disputando todavía parte del territorio de Belice. Así es parte de su territorio. Existen tratados debidamente firmados que establecen que Guatemala sí es propietaria de ese territorio. Y eso se está haciendo valer en la Corte Internacional de Justicia. Entonces, y va a haber, tiene que llegar una sentencia en la cual se establezca si Guatemala tiene ese derecho o lo tiene Belice. Cualquiera de los dos. Pero el territorio está debidamente definido en Guatemala. ¿Tiene problemas? ¿Tiene, diríamos así, inconvenientes, disputas en las fronteras? Sí, sí lo hay. Ni con México, ni con El Salvador y Honduras hay disputa, por lo menos por el momento. Pero sí con Belice.
El tercer elemento, gobierno. Deben existir órganos a través de los cuales se ejerce el poder soberano sobre la nación y el territorio. Generalmente, poder ejecutivo, legislativo y judicial. No siempre se aplica en forma rígida. Por ejemplo, el caso de las guerras civiles, excepto cuando una parte de la población desea separarse para formar un nuevo Estado. Repito, deben existir órganos a través de los cuales se ejerce el poder soberano sobre la nación y el territorio. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero no siempre se aplica en forma rígida, o sea, no siempre existen los tres poderes del Estado. En el caso de las guerras civiles, excepto cuando una parte de la población desea separarse para formar un nuevo Estado. O sea, existe muchas veces una sola población, un solo territorio, pero pueden existir dos gobiernos. O sea, dos organismos ejecutivos, dos organismos legislativos, dos organismos judiciales. ¿En un mismo Estado? Sí. Existe una guerra civil y existe el deseo de separarse. ¿Se puede dar? Se ha dado. Inclusive la conocida provincia de la Real España, estamos hablando de Centroamérica, pues así fue como se separó, así fue como se independizó. Como diría un poeta, el himno nacional, sin derramar una gota de sangre. Sí, claro, no era necesario, se pusieron de acuerdo ¿qué serían los criollos en ese momento? Para independizarse. ¿Y cuál fue esa independencia, jóvenes y señoritas? No pagar el tributo a España. Esa fue la independencia de Guatemala. Pero para variar, y con las disculpas del caso, jóvenes y señoritas, Guatemala no supo qué hacer con su libertad y se adscribió a México, un único territorio. Desde, bueno, todavía existía Baja California, pero diríamos así, desde Baja California, o Nuevo México, como se le denomina, hasta Costa Rica. Se anexó a México. No pudo sobrevivir. Los criollos no pudieron sobrevivir como tal. 1823. Posteriormente se separan, pero pierden, vamos a ver, Campeche, Quintana Roo y Chiapas. Pero no solo Chiapas, ¿cómo se llamaba en ese momento? Campeche, Quintana Roo y actualmente Tapachula, no es Chiapas, sí, exacto, es Chiapas. Pierden tres territorios, tres estados, que lógicamente hubieran creado un mayor territorio guatemalteco y tal vez de mayor desarrollo, pero no pudieron mantenerse dentro porque sí era parte del territorio guatemalteco y del territorio centroamericano. Campeche, Quintana Roo y Chiapas. Entonces, pueden existir diferentes, diríamos así, puede existir una sola población, un solo territorio, pero varios gobiernos. Eso es así. Una guerra civil, una independencia, para crear un nuevo estado. Y crearon tres nuevos estados. Porque Quintana Roo, Chiapas y, ¿cómo se llama? Campeche, son tres estados mexicanos. ¿Los más pobres? Creo que sí, los más pobres. Porque están más alejados del norte. Y el siguiente elemento
Me voy a tener que apurar un poquito, jóvenes y señoritas, porque ya va el tiempo y esta es la tercera diapositiva, faltan 3 más. La capacidad de establecer relaciones con otros estados. Esto no significa que efectivamente establezca relaciones con todos los estados del mundo. No, 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 no. Ni siquiera con la mayoría. Se habla de capacidad, o sea, de tener el derecho de no ejercicio efectivo. En algunos casos, el ejercicio se deja a terceros. Esta definición fue invocada al solicitar la admisión de Israel a las Naciones Unidas. Y en esa ocasión, el proponente hizo notar que el último requisito no era de la esencia del Estado, al punto de que en ese momento había Estados miembros que no tenían el control de sus relaciones exteriores, por ejemplo, Ucrania con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En algunos casos, los estados pueden contratar a otros estados algunos aspectos administrativos, por ejemplo, aduanas, servicios postales, servicios telegráficos y telefónicos, representación diplomática, etc. En ese caso, están Mónaco, Luxemburgo, Liechtenstein, Andorra, Belice, para no citar, sino algunos y de manera de ejemplo. Entonces, no necesariamente la capacidad de establecer relaciones con otros estados debe de ser elemento esencial, pero para el derecho internacional público, el tener la capacidad de establecer relaciones con otros estados es el derecho de cada estado. O sea, el estado debe componerse de población, territorio, gobierno y capacidad. Capacidad. No tener relaciones con todos los estados del mundo, no. La capacidad de tenerlos, sí. Sí es comprensible, espero. Y los elementos secundarios. ¿Cuáles son estos elementos secundarios? Además de los mencionados como esenciales, existen otros elementos secundarios. Por ejemplo, moneda propia, bandera, himno, sellos, flores nacionales, escudo nacional, etc. Son elementos secundarios, claro, que si no existen, no le quitan, diríamos así, la capacidad al Estado de ser como tal un Estado. Pero que normalmente los tienen. Una moneda propia, El Salvador ya actualmente no tiene una moneda propia. Panamá, desde hace muchos años, no tiene una moneda propia. De nombre existe, pero real creo que nunca ha existido en Panamá. El Balboa. El Balboa. Yo he tenido comentarios con panameños y sí me han comentado, nunca he visto un Balboa. Y son personas adultas. O sea, está dolarizado igual que El Salvador. Y creo que por ahí vamos los demás. Por ahí va el asunto. O sea, no necesariamente tienen que tener moneda propia. Tienen una bandera, un himno, sellos. Algunos tienen flores nacionales, otros no. Espero que nosotros sepamos cuál es la flor nacional de Guatemala. Y escudo nacional, o escudo de armas, como se le denomina. Son elementos secundarios para que tomen ustedes en cuenta, porque en el derecho internacional público sí se toman en cuenta estos elementos secundarios, jóvenes y señoritas. Clasificación de los estados. Esto es algo más, diríamos así, menos problemáticos. Aunque el aspecto de el derecho de los estados es muy importante. Entonces, ¿cuál es la clasificación de estos estados? Los independientes, dependientes y territorios internacionales. Diríamos así, nosotros conocemos principalmente los estados independientes. Que, ojo con eso, no son necesariamente independientes, pero que sí han declarado su independencia, por ejemplo, del país que los descubrió,
Por ejemplo, del país que los conquistó, por ejemplo, del país que los invadió. Entonces, cualquiera de las tres opciones pudo haber, pero han declarado su independencia. Los estados dependientes no son muy conocidos, y menos conocidos aún los territorios internacionales. Que lo único, que es a lo único que quiero que también dentro de esta diapositiva le pongamos atención, porque los demás, quiera o no, los hemos escuchado, pero los territorios internacionales no. Entonces, por favor, pongámosle atención a eso, jóvenes y señoritas. Es algo nuevo que quiero que aprendamos. La clasificación de los estados se hace generalmente partiendo de la noción de soberanía, entendiéndose o entendiendo por esa la facultad o función de regir o gobernar con exclusión, en principio, de cualquier otro poder. O sea, ¿qué es la soberanía? Entendiendo que esta es la facultad o función de regir o gobernar con exclusión, en principio, de cualquier otro poder. Es algo que, no sé si se recuerdan, hace un par de años que estuvo en auge esto de la soberanía, ya hace más o menos 4 años, cuando el expresidente Jimmy Morales declaró non grato a Iván Velázquez, que era el que presidía la CICIG, que ayer se puso de moda nuevamente por el aspecto de la destitución del fiscal de la FESI, que para algunos han mencionado que era el último bastión contra la corrupción en Guatemala, y por ello mismo lo sacaron de esa manera. Hay muchas otras situaciones que pueden existir, que creo yo, en el transcurso de estas par de semanas, se van a aclarar. Pero ahí sí que hay que visualizar, estudiar, observar qué hay de trasfondo en esas situaciones. Hay muchas cosas. En este caso hay mucha tela que cortar. Pero vamos a esperar la evolución de los diferentes actores diríamos así, en el estado de Guatemala. Pero se estuvo tomando muy en cuenta esto de la soberanía hace como 4 años con Jimmy Morales, que, como ya se dijo, la facultad o función de regir o gobernar con exclusión, o sea, con exclusividad. No es que se quiera gobernar pidiéndole autorización, como ya lo sabemos, a Estados Unidos, los países de corte socialista, a Rusia o a China. Son estados muy, muy poderosos, muy, muy poderosos, que podrían mantener a toda América sin ningún problema y conquistar a toda Latinoamérica sin ningún problema, se los puedo asegurar. Algunos estados no tienen el ejercicio de su soberanía, o si lo tienen restringido. Dentro de aquellos estados que ejercen plenamente su soberanía existen diferentes modalidades de organización interna. De allí que a los primeros se les llama estados independientes o plenamente soberanos, y a los segundos estados dependientes o parcialmente soberanos. A estos añadimos otra clase de territorios que gozan de un estatuto muy especial. No se trata de estatuto de estados propiamente dichos. Tampoco se trata de colonias o protectorados, mandatos o fideicomisos. Se trata de aquellos territorios internacionalizados, que, como les indico, son muy poco conocidos, por lo menos aquí en Guatemala. Los estados independientes. En primer lugar, tenemos aquellos cuya organización está representada por una autoridad política central que ejerce la soberanía interior y exterior. Estos se llaman tradicionalmente estados simples o unitarios.
En segundo lugar, tenemos aquellos estados compuestos, cuya soberanía es ejercida por varias autoridades políticas. Algunos ejercen la soberanía interior y algunos de sus aspectos. Y otros ejercen la soberanía exterior o algunos de sus aspectos. Entonces, hay estados unitarios, simples o unitarios. Dentro de los estados independientes hay estados simples o unitarios. Y hay estados compuestos. Hay varios estados compuestos. En este segundo grupo, o sea, los estados compuestos, tenemos a la confederación, a la federación y a la unión personal. No vamos a entrar a conocer tanto, solamente, por favor, los vamos a mencionar para que tengamos conocimiento general. La confederación, la cual se forma por la asociación política de varios estados, cada uno de los cuales conserva su personalidad jurídica plenamente reconocida como tal. Cada uno. La federación se forma de o por la asociación política de varios estados, cada uno de los cuales conserva en gran parte su soberanía interna, delegando a un órgano central llamado federal ciertas esferas de su soberanía interna y la totalidad de la soberanía externa. De manera que la federación, el derecho internacional, no se ocupa de los estados que la forman. En este caso estaba Ucrania, Bielorrusia, dentro de la antigua URSS o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y constituían un caso particular, ya que contaban con representación individual en la Organización de las Naciones Unidas. Y la unión personal se da cuando el trono de dos países corresponden a un solo soberano, sea por razones hereditarias u otras cláusulas. En tal caso, cada estado conserva su personalidad internacional y la autonomía de su organización política. La unión real se da cuando, además de tener el mismo soberano, unifican su organización política y solamente tienen una personalidad jurídica reconocida. De las cuatro formas anteriores, solamente la federación tiene hoy en día importancia, porque las otras tres formas ya no se dan, desaparecieron al impulso de las nuevas ideas de soberanía e igualdad jurídica de los estados. Dentro de esta federación podemos establecer los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de Norteamérica, inclusive la Unión Europea y, diríamos, ahora lo que conocemos como Rusia. Antes era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Rusia, inclusive, es una confederación de estados. Es una confederación de estados. Igual que Estados Unidos, igual que México, igual que la Unión Europea. Por lo menos son las más sonadas, diríamos así. Muy bien. Estados dependientes. Como su nombre lo indica, son aquellos estados que están sujetos a otros. Con la doctrina de autodeterminación de los pueblos establecida por Estados Unidos y las condiciones impuestas a los países colonizadores durante y después de la Segunda Guerra Mundial, esta clase de estados ya no existe en la actualidad, o sea, los estados dependientes. Por lo que esta parte de la doctrina solamente conserva su interés histórico académico. En esta categoría encontramos a los vasallos, los protectorados, los mandatos y los fideicomisos, que eran anteriormente, diríamos así, formas de gobierno de cada uno de los estados. Pero tenemos ahora territorios internacionales. ¿Cómo así? Son territorios que tienen en disputa los estados. Hay varios estados peleando por esos territorios internacionales.
Y en su caso, algunas poblaciones peleando por su independencia. En algunos casos son los estados quienes pelean esos territorios. Y en otros casos son los pobladores de esos territorios los que pelean su independencia. Pero aún así son territorios internacionales. O sea, son territorios reconocidos ante la Organización de las Naciones Unidas como que no pertenecen a un estado específico. Por ejemplo, los territorios de Danzig o Danz, solamente para su origen. La ciudad de Danzig era reclamada al final de la Primera Guerra Mundial tanto por Polonia como por Alemania. La razón aducida fue su posesión estratégico natural por parte de Polonia y la población netamente alemana por parte de Alemania. El Tratado de Versalles y el Tratado entre Polonia y Danzig regló la situación creando para esta ciudad un estatuto especial, la internacionalización. O sea, no es un estado ni de Polonia ni de Alemania, es internacional. Otros estados, como por ejemplo el territorio de la Cuenca de la Sarre, también está dispuesta, la fundación de este territorio fue también dispuesta en el Tratado de Versalles, como compensación por la destrucción de las minas de carbón del norte de Francia y como parte del pago total de reparaciones que debe Alemania por los daños resultantes de la guerra. Alemania cede a Francia en posesión plena y absoluta con exclusivos derechos de explotación, sin necesidad alguna y libre de toda deuda y carga de cualquier género, las minas de carbón situadas en la cuenca del Azar. La zona de Tánger. Tánger parece haber sido predestinada para ser una ciudad libre, puesto que ya en el año 42 antes de Cristo era una ciudad libre, situada a la entrada del estrecho de Gibraltar, repito, situada a la entrada del estrecho de Gibraltar, su posición es más que estratégica y por consiguiente envidiada por pequeñas y grandes potencias. En el año de 1923 se convirtió oficialmente en una ciudad internacional, gobernada por un régimen compuesto por representantes de Gran Bretaña, Francia, España, Portugal, Italia, Bélgica, Holanda, Suecia y más tarde Estados Unidos de América, aunque en sus inicios solamente intervino España, Gran Bretaña y Francia. Muy interesante este territorio o zona de Tánger. Yo recuerdo que esto inclusive está en una película de la antigua Grecia, porque el estrecho de Gibraltar es la salida entre precisamente Europa y parte de África, si no estoy mal. África diríamos así, es una península. Ya le iba a decir yo penacho, pero no es así, es una península que casi topa África con Europa. Entonces, por eso se llama estrecho, porque es un espacio pequeño, diríamos así, marítimo, pero que pega con Europa. Hay otros territorios, como por ejemplo el territorio de Trieste, el proyecto de internacionalización para Jerusalén, que es más o menos conocido, la Antártida, solamente para hacerlos ver, la Antártida en la actualidad también goza de un estatuto de internacionalización, aunque no por las mismas razones que las antes mencionadas. O sea, hay otras más. La Mancomunidad Británica y sus dominios, etc. Estos son algunos territorios de internacionalización.
o algunos territorios internacionales. O sea, ¿qué es lo que tienen de diferente? Que no están gobernados por ningún Estado, que tienen un estatuto de gobierno, pero que están bajo el auspicio actualmente de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, en cierta forma, es la Organización de las Naciones Unidas quien dirige esos territorios, que uno no sabe que existen. Jerusalén, Palestina, que son, Jerusalén por lo menos ya es un estado debidamente, perdón, Israel ya es un estado debidamente reconocido, su capital es Jerusalén. Pero la situación de eso es que Palestina no es un estado reconocido, ni su territorio es internacional, diríamos así, pero que quiere tener a Jerusalén como capital. Entonces, Jerusalén, no sé cuánto territorio sea Jerusalén, pero ese pedazo de tierra es peleado por esos dos estados y por medio mundo. ¿Por qué por medio mundo? Porque en Jerusalén confluyen tres de las religiones, el origen de tres de las religiones más grandes del mundo. Más grandes del mundo. Judíos, cristianos y musulmanes. Lógicamente, por la misma historia. Ese territorio es bendito por Dios, pero también es el territorio peleado por la historia. Peleado. Ha habido pero muy poco tiempo que Jerusalén ha estado en paz. Así, muy poco tiempo. Entonces, es muy interesante la historia de Jerusalén. No podemos entrarla a conocer, pero es muy interesante. La vida de los estados, solamente. Muy bien. Aquí vamos a estar y vamos a conocer eso. Tenemos más o menos 15 minutos para verificarlo. La vida de los estados. ¿Cuál es la vida de los estados, jóvenes y señoritas? Aquí lo establece claramente la diapositiva. Son 4 pasos específicos. El nacimiento de los estados, la modificación de los estados, si es que hay, la extinción de los estados y la sucesión de los estados, incluyendo la nacionalidad, los tratados y la deuda pública. Entonces, o sea, esto también es novedoso para el derecho y que está establecido por el derecho internacional público. Si ustedes se percatan los elementos, los sujetos, en cierta forma, ya los habíamos visto. Los elementos también ya los habíamos visto. Pero, ahí sí que lo que es, así que la clasificación de los estados no se había conocido tanto. Mucho menos la vida de los estados históricamente establecidos. Al igual que las personas individuales, los estados nacen, crecen, se desarrollan y eventualmente mueren. La diferencia está en la denominación que se da a cada una de estas etapas. Equivale a decir que los estados tienen vida, son entes dinámicos, manifestando así su verdadera personalidad jurídica. Nacimiento de los estados. Algunos estados existen desde tiempo inmemorial, lo que no significa que en algún momento no hayan comenzado a existir. En general, podemos decir que los estados comienzan a existir en el momento que se reúnen lo que se considera como elementos esenciales, los cuales ya verificamos, ya antes vistos. Puede existir dificultad en determinar el momento exacto en que se reúnen dichos elementos, pero el hecho es que ese momento existe y en ese momento se considera el de su nacimiento. Cuando decimos inmemorial, significa que la memoria o la historia no ha registrado el momento exacto de su aparición. Entre estos estados podemos mencionar Gran Bretaña, Francia, Grecia, España, China, India, que son siglos de estar. Entonces, esto es lo principal, el nacimiento de los estados. Por ejemplo, Guatemala, que nos debe de llamar la atención,
pues fue creado a partir de su independencia en 1821. Se ha ido modificando su nombre, pero existía desde 1821. Y creo que va a continuar modificando su nombre. Y ahí vamos al siguiente paso, modificación de los estados. Los estados pueden también sufrir modificaciones. Dichas modificaciones a veces afectan su personalidad internacional. Total, transformando su estatuto jurídico, por ejemplo, en la unión real, o bien perdiendo parcialmente su independencia, como en el caso de la formación de federaciones, protectorados u otros. En otras ocasiones, las modificaciones no afectan su personalidad internacional, pero producen en su interior un cambio sustantivo de estructuras políticas. Por ejemplo, el caso de Francia, que ha atravesado a la fecha por 5 etapas republicanas, o bien el de España, que de república pasa a ser una monarquía, o de Grecia, que de monarquía pasa a ser una república. Brasil se llamó a un plebiscito para que los habitantes escogieran la estructura política que deseaban para el Estado: república, imperio, reino, régimen parlamentario puro. Escogieron la república. Entonces, la modificación de los estados se da con frecuencia. Inclusive, diríamos así, la última que yo recuerdo es la modificación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue en 1996, si no estoy mal, donde Gorbachev, el cual entró a la historia por eso, derribó el muro de Berlín y así, diríamos, suprimió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y cada uno de los estados salió a la vida. Posteriormente a eso, Yugoslavia, ahí sí que se resquebrajó. La República Checa también se partió en dos, si no estoy mal. Los checos y los eslovacos. Yugoslavia, habían 3 estados en ese estado. Entonces, se han modificado. En América, Belice es el último, 1992. De allí, Estados Unidos se ha mantenido, México se ha mantenido. El cambio que tuvo el nombre de Venezuela por la República Bolivariana de Venezuela, por eso que se sigue conociendo así, pero República Bolivariana, que se lo cambió Hugo Chávez más del año 2000. Entonces, esas han sido las últimas modificaciones de los estados. Vienen la extinción de los estados. La extinción de los estados puede ocurrir por cualquiera de las causas siguientes: por fusión con otro estado, por anexión a otro, por ejemplo, Corea por Japón en 1910, generalmente este último caso proviene de guerras, por fraccionamiento de un estado en varios estados, el cual es el caso de Centroamérica de 1838, que dio origen a las repúblicas centroamericanas actuales. También el caso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que dio origen a nuevos estados: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán y Rusia. Y por fraccionamiento de un estado y su anexión posterior a otro estado circundante, por ejemplo, Polonia, entre Austria, Prusia y Rusia. Y por conquista, cuando un estado generalmente, en forma cruenta, adquiere un nuevo territorio que era independiente. Esa es la extinción de los estados. No tengo mucho que hablar con ello. Como se dice, y como ya lo expliqué, no han habido ya muchos casos. Después de la ONU, la conquista solamente se está dando ahorita en los territorios de Asia Menor: Siria, Israel, Irán, están todavía en conflicto. ¿Cómo se llama este territorio de la India? No me recuerdo ahorita y no tenemos mucho tiempo. Vamos a verlo en otro momento.
Sucesión de los estados. La sucesión de estados se produce cuando una persona internacional ocupa el lugar de otra persona internacional a causa de ciertos cambios en las condiciones de esta última. Se puede dar de dos formas. La sucesión universal, desaparece el estado y es absorbido por otro, y la sucesión parcial, y en este caso puede suceder porque se independiza una parte de un estado, porque una persona internacional adquiere parte del territorio de otro estado, como por ejemplo el caso de Estados Unidos con Alaska, comprando a Rusia, Florida a España, Luisiana a Francia, que se dio. Eso es algo histórico. Y porque un estado soberano pasa a formar parte de una federación o se somete como protectorado. La sucesión de estados da lugar a problemas interesantes desde el punto de vista jurídico, como por ejemplo la nacionalidad de las personas, los tratados, la deuda pública, la legislación y el poder judicial. O sea, estos casos son típicos, solamente vamos a ver la nacionalidad, porque después ya miramos un par de minutos los derechos de los estados para concluir nuestra clase el día de hoy. Surge una nueva nacionalidad. ¿Qué hacer con los inconformes? O sea, los que viven en ese territorio pero no están de acuerdo con esa nacionalidad. Generalmente se fija un tiempo límite para que los inconformes opten por la nueva nacionalidad o emigren al lugar de su elección, a condición de que el estado escogido los acepte. En cualquier caso, puede regresar al estado de su antigua nacionalidad sin que éste en libertad de rechazarlos. Fue el caso de Guatemala y México al zanjar la cuestión de Chiapas y Soconusco. También el caso de los nuevos estados surgidos de la desintegración de la URSS. ¿Qué sucede con los tratados? Generalmente se distingue entre varias clases de tratados. Los tratados políticos generalmente desaparecen, porque aquellos referentes a la extradición son aquellos de discusión, lo mismo los referentes a límites, derechos de paso, y los tratados apolíticos, es decir, aquellos referentes a cooperación, explotación conjunta de algún recurso natural en el estado sucedido, subsisten porque son en su propio interés. Entonces, esto se da muchas veces. Ya la deuda pública, la legislación y el poder judicial, pues eso ya diríamos así, se acopla diríamos, a los tratados, a los convenios y al nuevo Estado. Pero no es de un solo, va de acuerdo a su desarrollo interno. Mientras tanto, la ONU siempre tiene que ver con eso. Los derechos de los estados. ¿Cuáles son estos derechos de los estados? Derecho a la independencia y a ejercer su jurisdicción, el derecho a la conservación y a la defensa, el derecho a la igualdad, el derecho al respeto mutuo, el derecho a la comunicación y el derecho a desarrollar y preservar su propia identidad. Estos son algunos de los derechos de los estados. Como personas, son los estados, como personas que son, los estados tienen derechos y obligaciones ante el derecho internacional. En 1933, en Montevideo, durante la 7ª Conferencia Internacional Americana, se firmó la primera Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, la cual, en su parte conducente, estableció, aún antes de reconocido el Estado, tiene el derecho a defender su integración, su integridad e independencia, proveer a su conservación y prosperidad, y por consiguiente, a organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales, aún antes de ser reconocido. El derecho a la independencia y a ejercer su jurisdicción se fundamenta en su soberanía y el respeto a la independencia política. Hacia el interior consiste en la supremacía territorial
y personal hacia el exterior consiste en la libertad de acción en su relación con otros estados y la forma de posiciones en los foros internacionales de conformidad con sus mejores intereses. El derecho a la conservación y a la defensa, y a la defensa es el derecho que tiene todo Estado de tomar los medios que aseguren su existencia y el orden público interno. Y se manifiesta especialmente en el derecho a armarse, el derecho a controlar la criminalidad, ya sea tomando medidas para proteger a sus habitantes dentro de su territorio, expulsando extranjeros indeseables, el derecho a controlar a los extranjeros que ingresan a su territorio para dedicarse al tráfico de situaciones delictuosas, derecho a la igualdad. Todos los estados son iguales jurídicamente, no política ni económicamente, ni mucho menos militarmente, pero todos los estados son iguales jurídicamente. El derecho al respeto mutuo. Este derecho se manifiesta en el derecho que todo estado tiene a su dignidad, de manera que no se puede arbitrariamente emitir actos que empañen la imagen de otro estado. La inviolabilidad de sus diplomáticos, el respeto a sus símbolos patrios, el uso internacional del ceremonial protocolario y no llevar a cabo actos de carácter oficial sin permiso del Estado huésped. El derecho a la comunicación. Derecho del tránsito libre, de navegación en alta mar y el paso inocente en el mar territorial y espacio aéreo. Eso es el derecho a la comunicación. Y para terminar, el derecho a desarrollar y preservar su propia identidad, sin menoscabar la libre emisión del pensamiento o artística en todas sus formas. Cada estado tiene el derecho de emitir disposiciones tendientes a proteger todas aquellas expresiones que constituyen su patrimonio cultural, tales como manifestaciones folclóricas en cualquiera de sus formas, riqueza arqueológica, etc. Estos son, jóvenes y señoritas, los derechos, así literal, los derechos que tienen los estados. Esto es mínimo, los derechos de los estados. Y vamos a concluir este tema el día de hoy con las preguntas de la segunda semana. Pregunta número 1. ¿Es la escuela que sostiene que solamente los estados son sujetos de derecho internacional público? 2. Es el sujeto perfecto de los derechos y obligaciones originario, activo, permanente y con capacidad plena. 3. Es una comunidad de hombres unidos por vínculos de idioma, raza, costumbres y tradiciones comunes. 4. Es una de las fases de la vida de los estados. 5. Es un derecho de los estados que establece que cada estado tiene derecho de emitir disposiciones tendientes a proteger todas aquellas expresiones que constituyen su patrimonio cultural. Muy bien, jóvenes y señoritas, agradezco mucho la atención prestada a este su curso de Derecho Internacional Público. Espero de veras el poder continuar desarrollando no solamente este tema o estos temas, sino que ustedes también puedan profundizar en estos temas, estudiarlos. Este tema del Estado ya lo conocían ustedes, solamente lo vimos desde otra perspectiva. Agradezco mucho la atención prestada a esta su clase. Nos vemos el próximo sábado. Muy buena tarde.